El Salvador es uno de los países que sufre constantemente, y digo sufre porque afecta, la modificación de leyes en todo ámbito, que tiene un objetivo sin duda. En muchas oportunidades se aplica para unos y se interpreta para otros. Cosas que no deberían de estar pasando en un país con una democracia firme y donde hay una república. Pero las cosas son cambiantes completamente. ¿Usted está de acuerdo con la modificación de tantas leyes en El Salvador y en muchas oportunidades ustedes ni siquiera saben? No sé, piénsalo. Buenas noches, soy Francisco Gómez, muchas gracias por estar acompañándonos en esta noche de miércoles en No sé, piénsalo en Agape TV, canal 8, a las 8 acá en el 8. Estamos retransmitidos por radiolarr.com y la producción de Mix de Medio. Y tengo el gusto que nos acompaña el abogado, notario, docente, conocedor de criminología, Elmer Arias. ¿Cómo está, licenciado Arias? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Francisco, y buenas noches a quienes nos ven. Como siempre, es un gusto y agradecido de poder estar acá en tu programa. Como siempre digo, para poder analizar un poco la situación que el país lleva, tratar de dar un punto de vista desde el aspecto posiblemente técnico y tratando de ser un poco objetivo con lo que sucede en el país. Como siempre, es un gusto. Bueno, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, licenciado Elmer Arias. Quisiera aprovechar mucho el conocimiento que también se tiene de criminología. Criminología no es hablar exclusivamente de un crimen, sino que es algo mucho más amplio que va más allá y hace que vean las cosas completamente diferentes con otra técnica dentro de ello. Pero quisiera comenzar quizá con un poco algo general. ¿Benefician, afectan el cambio tan constante a todo tipo de leyes en El Salvador? Otras que las dejen en el congelador, otras que dicen esta se va a aplicar hasta dentro de tanto tiempo y otras que lanzan la noticia y después dicen que va a ser más adelante o que se ha interpretado mal. ¿La ley se aplica o se interpreta? Vamos a empezar desde el punto de vista que si es beneficioso o no el estar modificando, cambiando, creando nueva normativa o leyes en una sociedad. Entendamos que las sociedades por sí son cambiantes, van evolucionando conforme a las situaciones sociales se van dando. Por ende, los estados se ven la necesidad, y los gobiernos la necesidad, de ir adaptando la normativa conforme a esos cambios. Ahora bien, esos cambios no solo deben de verse desde el punto práctico, sino también deben de hacerse los análisis correspondientes. Si la modificación, la implementación o los cambios que yo voy a hacer a una normativa, sea cual sea, sobre todo si son de control social, me va a traer beneficios o no. Si lo vemos desde el aspecto práctico, en el país se han ido dando ciertas reformas a las leyes, especialmente a las de control social, a los aspectos de la economía también, y a los aspectos que tienen que ver con las cuestiones electorales en el país. Desde esas tres perspectivas, podemos mencionar respecto a la necesidad de que se tenía en su momento de adaptarlas, cambiarlas o crearlas. Estos cambios o estas creaciones, como ya dije, para que sean efectivas en su aplicación, deben de hacerse los análisis correspondientes, si son viables políticamente, si son viables en su aplicación, si son viables en la aplicación desde el punto de vista económico, cuánto le va a costar al país el aplicar una normativa. Desde ahí se deben ir haciendo los análisis. Para poner un ejemplo, en el aspecto de la implementación de leyes o reformas que se hicieron en el aspecto del control social, específicamente en el aspecto de la delincuencia, que se reformó tanto el Código Penal como el Código de Procedimientos Penales, en la creación al combate a la criminalidad, el combate al terrorismo, específicamente el fenómeno criminal que el país tenía,
refiriéndonos a las pandillas, ver si esa aplicación, la creación, la reforma, se hizo con un estudio respecto al fenómeno que se tenía. No solo para paliarlo en su momento o para combatirlo en el momento, que no fuera una medida como de remedio inmediato y no haberse analizado el por qué se estaba dando este fenómeno en el país. Creo que eso no se hizo en el momento inmediato que se requería. Por haberse hecho en ese momento, se ha llevado a que ha tenido sus pros y sus contras. Si lo vamos a ver desde el beneficio inmediato, es que se logró combatir el fenómeno criminal de las pandillas en su momento. Pero ¿cuál ha sido uno de sus contras? Bueno, que en el momento de hacer las capturas masivas fueran personas que posiblemente hasta ahorita no se les ha probado que tenían vínculos directos con las pandillas, y estas personas siguen en detención y siguen privadas de libertad sin haber tenido mayor investigación en su detención. Eso puede ser uno de las reformas que se hicieron, digámoslo de una manera, a la carrera sin hacer el análisis correspondiente. La otra es la aplicación en el aspecto de querer resurgir y querer mejorar la economía del país. Se crea la ley Bitcoin sin hacer los análisis técnicos con personas calificadas, economistas, por poner un ejemplo, que tuvieran el conocimiento de cómo estaba la economía en su momento y si la creación de esta ley para implementar una moneda digital le era al país sostenible y su aplicabilidad iba a ser de inmediato resultados positivos en el sentido de mejorar la economía del país. Hasta ahorita pues no hemos visto cambios sustanciales que esta ley, su implementación, haya tenido los beneficios que en su momento se esperaba tener. Creíamos que hasta ahorita, si se hace un análisis más profundo en el aspecto económico respecto a la aplicación de esta ley, no se ha tenido. Es más, ha habido muchas críticas que se crearon proyectos basados en los resultados que se iba a tener de esta ley, pues hasta ahorita no se ha tenido. Entonces, desde esa perspectiva podemos ir analizando qué tan beneficioso es ir haciéndole cambios a las leyes sin hacer los estudios técnicos correspondientes y su aplicabilidad. ¿Qué es lo que le puede traer al país yendo o siguiendo esta ruta de ir creando o reformando leyes conforme se va viendo que se requieren sin hacer los análisis? El punto aquí no es que si se implementa o no una ley o se crea una nueva ley. El punto aquí es que se hace, pero sin hacer los estudios previos para ver si esta ley es viable y si es sostenible para lo que se ha creado y si los resultados a corto o a largo plazo van a ser lo que se pretende respecto a las reformas o a la aplicación de nuevas leyes en el país. Y se puede ver desde fuera que puede esto llevar a una inseguridad jurídica del país, no solo interna, sino también personas que quieren venir a invertir al país y ven que a cada rato se están haciendo reformas sin hacerse los análisis correspondientes, los estudios técnicos para la aplicabilidad de la reforma o de las nuevas leyes, que esto le pueda garantizar una seguridad jurídica a quien vaya a venir a invertir en el país. Bueno, vamos a hacer una pausa para venir con más detalles y la inmediata es, ¿la ley se aplica o se interpreta? Hay hasta un dicho de que al amigo la ley se la interpreta, al enemigo se la aplica. ¿Es real esto? Ya regresamos. Buenas noches, continuamos en No se piensa, los miércoles a las 8 acá en el 8, estamos en redes sociales, usted nos puede ver en Facebook, en YouTube, en X, ya sea en radiolaRR.com o en Mix de Medio,
por supuesto, en señal abierta en Agape TV, Canal 8 y por supuesto en sus retransmisiones del streaming. Soy Francisco Gómez, está Elmer Arias acompañándonos en esta mañana. La ley en El Salvador, no quiero hablar de otro lado, la ley en El Salvador ¿se aplica o se interpreta? ¿Esto es un dicho o es una realidad? Pues es una realidad. No obstante, el artículo 19 del Código Civil nuestro nos da a qué se refiere a la interpretación de la ley. Y dice que cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Ok, podemos poner un ejemplo. Si el Código Penal dice que el matar lleva una sanción penal de tantos años, de ahí no puedes perderte en tratar de interpretar que dices que si lo medio mato, lo mato completo, tendré cárcel o no. No. El que matar o asesinar a una persona tendrá una pena de prisión establecida. Ok. Pero esto es desde el aspecto técnico jurídico, la interpretación que o la forma de interpretación que nos establece el artículo 19 del Código Civil. Pero si ya lo llevamos al otro aspecto, porque las cosas no solo deben de analizarse desde el aspecto jurídico o técnico jurídico, sino también desde el aspecto político. Desde el aspecto político ya es otra connotación que se le puede dar a la aplicabilidad de la norma, y lo podemos ver desde dos vías. La interpretación se da cuando el significado de la norma existe para justificar ciertas acciones o decisiones sin cambiar el texto legal. Ocurre también cuando se ejecuta la norma tal como está escrita, sin modificar su significado literal respecto a su alcance. En nuestro país podemos verlo desde un aspecto mixto. ¿Cuál podría ser? Y te lo puedo poner como ejemplo. Un ejemplo muy claro de la interpretación de la ley, cuando me conviene y cuando no me conviene. Llevémoslo a un punto que no a muchos les gusta tocarlos, y si uno lo toca ven que es como una crítica o se está en contra de un sistema, pero uno como profesional del derecho, uno debe de hacer sus análisis apegado a los conocimientos en el aspecto jurídico. Y te voy a poner un ejemplo muy claro de la interpretación de la ley desde el aspecto político. La Constitución prohíbe la reelección inmediata del presidente. Pero ¿qué sucedió en el 2021? La Sala de lo Constitucional interpretó que un presidente sí podía optar por el cargo de la reelección de manera consecutiva. ¿Qué análisis podemos hacer al respecto? En este sentido, como la Constitución establecía que no era posible o no es posible postularse al cargo de presidente de manera consecutiva. ¿Qué es lo que tendrían que haber hecho? Si lo vamos a ver desde el aspecto jurídico, ¿qué tendría que haberse hecho? Si se tenía pensado desde el aspecto político optar y postularse a un segundo mandato consecutivo, lo primero que tendrían que haber hecho es hacer un análisis, y si la Constitución en su estructura dice que no era posible, hacer las reformas correspondientes para que dentro de la Constitución ya quedara establecido que una persona optando el cargo de presidente podía postularse, es decir, ir a una contienda electoral para postularse y optar al cargo de manera consecutiva. ¿Pero qué se hizo? Hicieron al revés las cosas. Se fueron a una interpretación que hace la Sala de lo Constitucional en su momento y dice que no había ningún problema y por lo tanto se podría optar al cargo de presidente de manera consecutiva. Ya el aspecto de la reelección, ya la reelección se viene dando cuando ya se inscribe de manera consecutiva al cargo y la población en el momento de ir a otorgar su voto, le otorga el voto y que vuelva a ser presidente. Ahí ya se configura la reelección.
Pero ¿qué es lo que prohíbe la Constitución? Hasta ahorita, porque no se ha hecho la reforma en el artículo, que una persona no puede postularse inmediatamente para un cargo de manera consecutiva. Entonces, esa interpretación la hicieron porque me convenía y porque de esa manera se pudo optar a un segundo mandato presidencial. Entonces, allí vamos viendo cómo es que se van dando las interpretaciones respecto a la norma. Y las interpretaciones se van dando conforme, digo, hay que verlo desde dos puntos de vista, desde el punto de vista técnico-jurídico y desde el punto de vista político. Generalmente y lastimosamente en nuestro país se da eso, de que se hace conforme a mis intereses políticos, yo debo de interpretar o modificar, cambiar o crear una norma. Desde ahí creo que lo vemos y si se crea la norma por ese interés político, posiblemente esos intereses o esas leyes o esas modificaciones no van de acorde a las necesidades que la población o que la sociedad en general necesita, sino porque van apegadas a sus cambios a que se haga por un interés político electoral que en su momento se pueda tener. Bueno, pero ya si vamos a la realidad, hay muchos ejemplos. Pongamos el caso que pasó hace algunas semanas del exalcalde de Ilopango Este y el exalcalde de San Salvador, Neto Mason y Chicas. ¿Son como incumplimiento de deberes o algo así? Ok. El exalcalde de San Salvador, Neto Mason, está siendo procesado por varios delitos. Y uno es por apropiación indebida de cuotas retenidas a los empleados. Sí. Que ese delito termina cuando se paga. Podríamos decir que si se llegase a cumplir... y una cosa, disculpa antes. ¿Es el alcalde o es la persona? Es que aquí se comete un error de aplicabilidad o de aplicación a la norma. Bien entendemos que el representante legal o la cara visible de la municipalidad es el alcalde, pero no es el alcalde el que ejecuta a título personal el que toma las decisiones que se ejecutan dentro de la municipalidad. Entendamos que es un consejo municipal que está integrado en las diferentes alcaldías que llamamos concejales, los consejos plurales son que diferentes personas de diferentes partidos políticos conforman el consejo municipal. No obstante, está integrado el consejo por los concejales o los regidores y son en su mayoría los que toman las decisiones de lo que se va a ejecutar en el municipio. Pero políticamente el responsable es el alcalde. Aquí si hubieron este tipo de delitos que le imputaron o le están imputando al señor Mason, aquí tendrían que ver cuáles fueron aquellas acciones y cuáles fueron aquellas decisiones que dentro del consejo se tomaran para que se llegaran a concretar estas acciones, porque creería que no ha sido, no conozco a fondo el proceso, porque no soy parte en el proceso para saber cuáles las imputaciones que específicamente le hacen y cuáles son las acciones individualizadas que el señor Mason llevó en su momento y por lo cual le están atribuyendo estos delitos. En ese sentido, no es él específicamente a título personal el que decide todo en la municipalidad. Lo mismo con Chicas, pero aquí vamos y hagamos como la pregunta que tú me dices y la ponemos en contexto. La ley se interpreta o dependiendo a quién se la interpreto o viendo a quién se lo aplico. Si nos vamos a poner los dos casos, al señor Chicas, si es él el responsable o sobre de sus facultades estaba el que se cumpliera la normativa respecto al maltrato animal o había alguna dependencia dentro de la municipalidad, ¿quién era el encargado? Primero, directamente de administrar eso. ¿De dónde venían las órdenes? Si vienen del alcalde principalmente o esas decisiones habría que tomarlas el consejo y si el consejo las tomó y si Chicas el alcalde Chicas no las ejecutó como el consejo las establecía,
podríamos irnos al delito que establece el Código Penal, que es incumplimiento de deberes. Habría que ver las acciones en específico que se llevaron para caer en omisión y que tengo entendido que fueron varios perritos que estaban en un resguardo municipal, murieron de una forma por negligencia, porque no se les dio la atención, el lugar no estaba adecuado, sin la alimentación y sin las atenciones médicas que estos animalitos requerían. Habría que ver las acciones en sí, si encajan dentro de lo que se puede llamar el incumplimiento de deberes, que es un delito que está establecido en el Código Penal. Si así es, en el supuesto de que se incumplió con lo que estaba mandatado, ya sea por el Consejo, y no se cumplió, se le puede atribuir el delito penal antes mencionado. Pero si es así, ¿por qué no han procesado tampoco? ¿Y por qué si a Neto Mason sí por incumplimiento de deberes también? Entonces aquí donde hay que hacer el análisis y el balance de por qué a uno, por ser oposición, si le aplico la norma tal cual está, sin mayor interpretación, sino con el aspecto de la literalidad que establece el artículo 19 del Código Civil, al cual ya nos referimos, y por qué, siendo también incumplimiento de deberes de parte del Consejo Municipal de San Salvador Este, encabezado por el señor alcalde Chicas, por qué a él no se le aplicó de la misma manera el delito de incumplimiento de deberes. Ahí es donde se hace el análisis, y porque uno es o fue oposición y porque el otro es parte del partido político del cual representa el Ejecutivo, y no se le hace la aplicabilidad. Y para no dejar tan en evidencia pues que no se aplica la ley a todos por igual, lo que hacen es llevar procesos administrativos, creería yo, internamente dentro del partido político al cual está afiliado el exalcalde Chicas, y asimismo pues solicitar pues la destitución de este a través de una sesión urgente que realice el Consejo Municipal. No obstante, si conforme a la ley tienen la facultad para destituir, pero si fue electo de manera popular, tendría que ser la población también a la que se le consulte y se pronuncie al respecto si están de acuerdo o no, porque fue elegido por mucha población a la cual representa en San Salvador Este. Estamos hablando de la población que pertenece tanto a Soyapango, Ilopango y San Martín. Entonces las consultas no se hacen, sino como vengo repitiendo, que aquí se van aplicando las normas conforme a mi criterio o a mi necesidad política se van surgiendo. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Está Elmer Arias, abogado, acompañándonos en No sé, piénsalo. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en No sé, piénsalo. ¿Por qué piénsalo? Porque la idea siempre es de que lo expuesto por nuestro invitado sea de análisis para usted y que sirva o que sea un insumo para poderlo aplicar día a día y poder tener un criterio propio, ser pensante en esta sociedad que tanto lo necesita. Elmer Arias, abogado, docente, notario, conocedor de la criminología, está acompañándonos. Elmer, ¿por qué en la sociedad hay muchos delitos de la misma área? Ejemplo, ¿cómo decirlo? De repente es temporada de que han violado a pequeños. De repente es temporada de personas adultas mayores que han sido asesinadas en sus casas. De repente tenemos una temporada de rachas de accidentes con muertos a diario dentro de estos accidentes automovilísticos y así. O sea, ¿esto es solo una estadística o un número o debemos de ver más allá? Es una realidad, Francisco. Es una realidad que nuestra sociedad tiene y nuestro país sufre. Es una realidad que tiene sus fundamentos en problemas estructurales. Para que nuestros
quienes nos ven nos comprendan un poco mejor respecto a cuando nos referimos a problemas estructurales que tiene un país. Nos referimos a aquellos problemas que tienen larga data y que esos problemas no se les ha buscado la solución para irlos cortando de raíz y que esos problemas te vienen generando situaciones coyunturales. ¿Cuáles son las situaciones coyunturales que se pueden dar en un país? Todos aquellos problemas que estamos viviendo en la actualidad. Esos problemas coyunturales, como tú bien decías, por poner ejemplo, los aspectos de la violencia intrafamiliar, violencia de abuso sexual, específicamente en menores, que se ha tenido un incremento, que ya vamos a dar las razones, o a mi criterio, porque es que se vienen dando. También abusos en adultos mayores, hasta a veces llegar al homicidio. Esto tiene su razón en los problemas estructurales y vamos a remitirnos a un par de décadas atrás. Y es que la violencia y la cultura de violencia en nuestro país es sistemática. Sistemática en el sentido que se viene dando y uno de los principales problemas de violencia en el país de toda índole es que en nuestro país se normaliza la violencia. Sí. Ya lo vamos a ir diciendo por qué. Pongamos ejemplos que venimos arrastrando desde hace años en el aspecto de la violencia. Tenemos una herencia generada del conflicto armado. Pongámosle números o años. A partir de 1980 se da un conflicto armado hasta 1992 que dejó un legado de violencia y desconfianza en las instituciones y una desigualdad muy marcadas en nuestro país. Podemos ir poniendo ejemplos muy palpables que creo que no necesitas 5 dedos de frente para darte cuenta que eso así es. Que si nos hacemos del ojo pacho, lo normalizamos, es otra situación y es una situación que tiene lastimosamente nuestra sociedad salvadoreña, que todo lo vemos, se hace, que quede y ahí lo vamos normalizando. En el camino lo arreglamos. En el camino lo vamos resolviendo, pero en el momento nos ponemos con aquel, ¿cómo puede ser posible? Pero no pasamos de ahí. Y ahí lo vamos normalizando. Lo vemos 1, 2, 3, 4 veces y ahí se va dando. Ok. Desde el conflicto armado venimos con esa situación de violencia en el país. Nos ponemos desde esa fecha del 80 para acá porque es que para que las nuevas generaciones más o menos tengan una idea de por dónde vienen nuestros problemas coyunturales. Aparte de eso, perdimos credibilidad en todas las instituciones. No creemos en ir a denunciar. No creemos en que va a haber una pronta y cumplida justicia. Más hoy en estos días, que los procesos penales dejan que pasen los 24 meses que establece el Código Procesal Penal para la detención de una persona en los delitos comunes, ya no digamos los delitos relacionados al crimen organizado. Desde ahí venimos con esa situación. ¿Qué consecuencia? Bueno, la violencia es un mecanismo que en el país se ha tenido como un mecanismo de control social, lo que, si bien es cierto, con el aspecto de las pandillas, de su control y su disminución en su actuar, disminuyeron los homicidios, que era un mecanismo de una situación de violencia que vivía el país respecto a ese fenómeno criminal, ha disminuido. Pero ¿qué sucede? Que se ha venido generando y se ha ido visibilizando más aquellos delitos contra la niñez respecto al abuso, si lo podemos llevar al abuso sexual hasta aspectos de violencia. Y es porque aquí viene y hacemos los análisis de las teorías que la criminología nos puede permitir para interpretar este tipo de fenómenos, y lo podemos llevar al contexto de la violencia sobre los menores.
Y es que hay unas teorías de la criminología que nos llevan y nos permiten tratar de interpretar el por qué en nuestro país en ciertos lapsos del tiempo se nos van dando o se nos va incrementando ciertos delitos. Y es que tenemos las teorías sociales y específicamente las teorías del control social y del aprendizaje social. Y es que el ser humano, conforme va viendo, conforme va observando, va aprendiendo. Okay. Haciendo un análisis más profundo, la violencia o en los aspectos de agresión sexual, esto tiene su origen en, como ya decíamos, nuestra sociedad tenemos una sociedad o una cultura sistematizada de la violencia. No es de nadie desconocido que los hogares salvadoreños y este tipo de violencia y este tipo de abuso se da dentro de los hogares, dentro de los senos familiares, dentro del núcleo familiar. Abuelos, tíos, primos, sobrinos son los principales actores que llevan este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque venimos con ese aprendizaje social. Uno, de familias desintegradas, de violencia dentro de la familia donde el papá le pega a la mamá, donde los hermanos maltratan a la hermana y a veces llega al abuso. Dentro de ese contexto hay niños que ven ese tipo de acciones, que los van aprendiendo y como ese es su entorno, lo van normalizando y van creyendo que eso es normal dentro de una familia. Lo van aprendiendo. Los niños a partir de los 5 o 6 años van teniendo esa capacidad cognitiva que les va permitiendo ir observando y ir absorbiendo todo aquello que van viendo dentro de su entorno. Si dentro del entorno de su crecimiento, dentro del núcleo familiar, van viendo este tipo de abusos, maltratos, se normaliza. Ellos lo van normalizando. Cuando venimos a ver, esa persona ya llegó a su etapa adulta y ya viene con esa idea de que es normal maltratar, abusar a otra persona. Entonces, ese es el motivo o la explicación que podemos darle desde un aspecto criminológico, desde un análisis que nos permite la criminología a través de sus diferentes teorías, y una de ellas el aprendizaje social, es que lastimosamente por ese mecanismo o por esa cultura de violencia que se da y que normalizamos dentro del desarrollo de nuestras sociedades, se están dando este tipo de situaciones. Respecto a por qué se da tanto accidente de tránsito de personas que van manejando bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias que hayan ingerido y que le bloquean su capacidad cognitiva de su desarrollo normal de actuar. Es por lo mismo, dentro del seno familiar, el padre o la madre ingieren bebidas alcohólicas, ya sea fuera de su hogar o dentro del hogar. ¿Qué ha sucedido con la implementación de las nuevas multas que se han implementado, que han endurecido las multas por el incumplimiento al reglamento de tránsito? ¿Qué dice la gente hoy? No, yo mejor no salgo a tomar, pero tomo en la casa. Tomo en la casa donde hay niños. El alcohol posiblemente como es un inhibidor de la realidad de la persona, de su comportamiento normal, posiblemente ya embriagados cometen acciones que posiblemente lleguen a ser abusos, ser agresiones, y los niños lo ven. Entonces pregunto yo, ¿es el ambiente normal para un desarrollo de un niño? Y que este niño a futuro pidamos que no replique lo que está viviendo. Entonces esas situaciones son las que nos llevan a tener diferentes alzas de delitos comunes, como son violencia intrafamiliar, abuso de menores,
abusos de adultos mayores, porque lo replicamos, lo vivimos dentro del núcleo familiar y los niños lo van conociendo, lo van normalizando y en su etapa adulta lo van a replicar. Es decir, es un círculo vicioso que nuestra sociedad va teniendo y ha venido teniendo por no analizar las situaciones estructurales que vamos teniendo de violencia en el país, por qué se generan y por qué tenemos a hoy en día aquellos aspectos coyunturales de violencia, específicamente de violencia intrafamiliar, que se nos ha incrementado después de ya no tener aquella ola de homicidios por el accionar de las pandillas. Se han visibilizado más dentro de los hogares salvadoreños, específicamente en las zonas rurales, que la zona rural tiene un componente diferente a la zona urbana, que es que en la zona rural lo normalizan más. ¿Por qué normalizan más este tipo de situaciones? Porque el agresor generalmente es quien provee el sustento del Tiene derecho. Él se cree con derecho y quien lo sufre se cree que es normal porque es el proveedor y si yo me peleo con él o lo denuncio con él, ¿quién me va a proveer para el sustento mío y el de mi familia y el de mis hijos? Por lo tanto, lo normalizan y ahí lo van dejando. Permítame, voy a hacer una pausa para seguir con esto. Se puso interesante. Hacemos una pausa y ya venimos. Gracias por estar con nosotros en No Se Piensa, los miércoles a las 8 acá en el 8. Cualquier día de la semana usted nos puede ver en las redes sociales, está colgada la entrevista para compartir con todos ustedes. ¿Será producto, licenciado Arias, de la tecnología, del alcance de las redes sociales, de que hoy conocemos de más casos que antes? ¿O es que realmente han crecido los casos de... Ok. Haciendo el análisis coyuntural de los aspectos que hoy en día se ven, sí tiene mucho que ver, no solo en que se ha visibilizado más estas situaciones que se viven dentro de los hogares salvadoreños, ya dije específicamente en el área rural y el área urbana. Vámonos un par de años atrás. Vivíamos en una situación un poco compleja respecto a que la mayor parte de los medios de comunicación enfocaban a aquellas situaciones estrepitosamente o que eran de escándalo respecto a los homicidios que eran ejecutados de forma o con saña o barbarie por las pandillas. Cuando se implementa el régimen de sección, empiezan a bajar aquellos índices de homicidios generados por este fenómeno criminal y se empieza ya no solo a enfocarse los medios de comunicación o el periodismo en general, a buscar la noticia porque ya no había de los homicidios, sino que ya empiezan a investigar un poco más o llevar y dar a conocer los delitos que se estaban dando. No es que no se dieran, lo que pasa es que se han visibilizado más. ¿Qué tiene que ver también el aspecto del incremento de la tecnología respecto al auge de que hoy hay muchos mecanismos de comunicación? Ya no solo es la radio, la prensa escrita o la televisión, sino que ya hay diversidad de plataformas que te permiten a través de esas tener más medios de comunicación y por lo tanto denunciar o comunicar más las cosas que se están dando. Otro punto que es importante tomar respecto al auge de la violencia intrafamiliar y de la violencia y de abuso de menores es que conforme a la tecnología también se ha venido dentro del seno familiar
a potencializar más el aspecto de la sexualidad ha tenido más, como te dijera, el sentido de proyectar más el aspecto sexual en casi todos los aspectos de la vida cotidiana, para hacer un comercial, para proyectar... Y hoy que hay más derechos de la mujer, que se visibiliza mucho más esto, que se exige más esto, que se protesta, se critica, es cuando más hay. Es que ahí viene otra situación que se debe tomar en cuenta, Francisco, y es que por la situación de desconfianza en las instituciones, mucha gente no denuncia. Mucha gente no cree en el aspecto de llevar a un proceso por un abuso, por una violación, porque también aquí viene otra situación que, si bien es cierto, hay mucha protección contra el abuso hacia la mujer, contra el abuso hacia los menores, pero también hay una situación que se debe de resolver, y es que mucho se victimiza a la persona que ha sufrido estos abusos. Entonces, pongámoslo en el contexto. Uno, hasta ahorita, como está establecido y como se llevan los procesos penales respecto a esto, primero hay una investigación y por lo tanto se le debe tomar una entrevista a la víctima. Desde ahí empieza, aparte de la persona haber sufrido el agravio, aquel daño emocional y psicológico que tiene por haberlo recibido, esta persona tiene que andarlo replicando cada vez que el sistema lo necesite, traer esos recuerdos y prácticamente volverlo a vivir, explicando cómo sucedió, cómo le hicieron el daño. Primero, en la entrevista previa que se le hace en sede fiscal a través de un psicólogo. Segundo, a la entrevista que le hace la policía para tomar la declaración. Tercero, hay un mecanismo de prueba, que es un peritaje psicológico que se le vuelve a hacer, que es el que se realiza en las famosas cámaras Gesell, que es llevar a la víctima otra vez a que narre y cuente los hechos que le sucedieron. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente se da cuenta que todo este calvario debe de vivir para finalizar un proceso y que se le haga justicia, la persona, para no seguir sufriendo, prefiere mejor no hacerlo, aunque la ley ahí esté y le proteja esos derechos. Pero para no seguir sufriendo ese calvario de seguir repitiendo 4 o 5 veces lo que vivió, prefieren mejor no hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacerse? Bueno, tratar de reformar y tratar de adecuar la normativa respecto a esos casos que se dan respecto a los hechos de violencia contra la mujer y contra los menores. Entonces, ese mecanismo tendría que nuestros tomadores de decisiones hacer el análisis correspondiente y tratar de ir reformando para no victimizar tanto a la persona que ha sufrido este tipo de violaciones de sus derechos, Francisco. ¿Qué otra cosa tenemos que analizar respecto al incremento de este tipo de delitos? Respecto a los aspectos de la tecnología, que la tecnología, si bien es cierto, te permite ir día a día actualizándote y avanzando en aspectos del trabajo, del estudio, que son herramientas que hoy en día son necesarias para ese tipo de aspectos, también es un mecanismo al cual todavía no se le pone un control social para tratar de que a través de las redes sociales o de la tecnología los niños no sean sexualizados, porque hay mucha pornografía infantil, porque hay mucho uso de la tecnología para masificar y sexualizar casi todos los contenidos que se tienen en redes sociales y que también dentro del seno familiar los padres en sus ocupaciones no tienen tiempo para poder controlar el contenido que sus hijos ven. Los menores o los niños lo van normalizando, ese tipo de aspectos, y como ya dije, si nos vamos a las teorías criminológicas del aprendizaje social, los niños van aprendiendo. Si estas situaciones no se van cambiando, se les van poniendo un control,
la sociedad va a seguir en el mismo círculo vicioso de ir aprendiendo situaciones que se van a ir replicando cuando los niños que hoy en día están viendo estas situaciones lo normalicen y lo van a replicar en su vida adulta. Entonces hay que tener mucho cuidado, los padres de familia en primer lugar, que son uno de los controles sociales informales que se tienen dentro de una sociedad, los principales de ir viendo qué es el contenido que sus hijos están viendo a través de las redes sociales, porque hoy niños de 6, 5 años ya tienen aparatos telefónicos que los papás les permiten para que se entretengan, pero no controlan el contenido que sus hijos están viendo, Francisco. Bueno, vamos a hacer la pausa para venir con el último bloque en No sé, piénsalo. Bueno, llegamos a la parte final de No sé, piénsalo con el abogado, notario, docente, conocedor de la criminología, Elmer Arias. Elmer Arias, ¿qué mensaje final le podemos dar a la población de todo lo que hemos hablado y también para que nos sepamos manejar ante todas estas circunstancias? Ok. Como conclusiones de lo que hemos conversado, primero que quienes tienen el poder de decisión, la toma de decisiones en el gobierno, tengan la voluntad de querer resolver los problemas, no solo en el momento que se vive, sino empezar a apoyarnos y hacer análisis de la criminalidad que el país vive, de los aspectos que se vive el país, haciendo uso de las teorías criminológicas, haciendo los análisis que corresponden, no solo para que en el momento se pueda resolver el problema, sino para ir viendo los problemas estructurales que nos han llevado a tener las situaciones que estamos viviendo hoy en día y poder ir resolviendo uno por uno las situaciones complejas que este país ha tenido. Si nos vamos al aspecto de la prevención, es lo primero que se debe de hacer en el aspecto aportarle o apostarle más al aspecto de la educación. Yo soy del criterio que esta sociedad necesita una reeducación en casi todos los aspectos de la vida cotidiana. Reeducación vial, reeducación en los principios y valores familiares y sobre todo en los principios cristianos. Se debe de hacer una reeducación a esta sociedad para que las nuevas generaciones no repliquen en el aspecto de sus aprendizajes de violencia intrafamiliar, de violencia dentro del núcleo familiar, donde se están desarrollando y que su capacidad cognitiva no sea su aprendizaje solo del aspecto de la violencia y su aspecto de adulto lo vayan a replicar y que por lo tanto se vaya disminuyendo ese círculo vicioso de ir replicando los aspectos de violencia estructuradas que este país ha venido viviendo en las últimas décadas, sino que vaya ya cambiando el aspecto del accionar de una sociedad más joven que se vaya dando en nuestro país. Desde ahí creo que depende de la voluntad de quienes tienen la facultad de la toma de decisiones de ir orientando los mecanismos de prevención social, no solo del combate y la represión a las situaciones que se viven actuales, sino ir buscando a aquellas soluciones de prevención que vayan tratando de erradicar los problemas estructurales que hemos venido teniendo, que es la violencia estructurada y que se ha venido normalizando durante décadas ese aspecto y que nos vaya permitiendo ir teniendo una sociedad un poco más de salud mental y estable, que nos permita tener un poco más de tranquilidad dentro de la sociedad, que nos permita no ser una sociedad tan agresiva y que se vaya implementando un poco más el aspecto de la reeducación y no solo de la persecución de los problemas. Muchas gracias, licenciado Arias, por habernos acompañado esta noche. Como siempre, Francisco, es un gusto y siempre pues que se requiera pues venir a aportar una opinión que nos permita ir conociendo un poco del estado
o de la situación que el país va teniendo, no solo en el aspecto, como yo digo, de los problemas coyunturales, sino también hacer el análisis del origen de esos problemas y tratar de dar las soluciones al respecto. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Lo importante es que conozcamos nuestros derechos para poder aplicar las leyes también y saber cómo exigirlas, que éstas se hagan de una forma igual, o como decía Monseñor Romero, que la serpiente no muerde al descalzo, o la serpiente solo muerde al descalzo. Aquí no debería de ser así. Gracias a todos por habernos acompañado. Soy Francisco Gómez. Próximo miércoles los espero por acá en No sé, piénsalo. Buenas noches.